Cultura europea es importante, muy conocida en todo el viejo continente. Muchos de los ejemplos son muy desconocidos en nuestro país y bueno, incluso dos ejemplos en América del Sur, que por el mismo idioma que tenemos España y muchos de los países de Iberoamérica tampoco son conocidos en España. Comienzo por la literatura francesa. Alexandre Vialatte fue escritor francés, tradujo admirablemente a destacados intelectuales de la cultura germana como Goethe, Nietzsche y Thomas Mann. Fue el primer traductor francés de la obra de Kafka, uno de los escritores más importantes de la República Checa, y la obra es Badlin el Tenebroso de 1928. Un hombre que al final tradujo a intelectuales de la cultura germana, incluso checa, como el ejemplo de Franca. Erwin Roddet fue helenista alemán, alumno de Rilke y amigo de Nietzsche. Se especializó en el estudio de la civilización y de la literatura griegas. Una de las obras es la novela griega y sus precursores de 1876. Un hombre que se especializó, bueno, como a muchos de los intelectuales, ya sea escritores, filósofos, en la cultura griega, es decir, en el nacimiento de la civilización occidental. Suiza es uno de los países también que ha dejado huella en la cultura europea. Jacob Schäffner fue escritor suizo en lengua alemana, estuvo influido por Nietzsche y se adhirió al nacionalsocialismo. La obra de Johannes, de 1922-1969, que tiene un total de 4 volúmenes. Un hombre que tuvo la influencia de uno de los filósofos más importantes de la segunda mitad del siglo XIX, como fue Nietzsche, y luego ese, esa unión hacia el nacionalsocialismo. Tío, luego, bueno, que provocó en Alemania la subida al poder de una dictadura en los años 30. Más concretamente lo yo, siendo historiador, en 1933. Y un país que es muy joven, como la gran mayoría de Europa Oriental, porque bueno, eh, durante el periodo de la Edad Media y la Edad Moderna estuvo bajo control ruso. De ahí que luego con el nacionalismo de primera mitad del siglo XIX se intentaron independizar, pero no consiguieron la independencia hasta después de la Primera Guerra Mundial el país. Es decir, que tiene alrededor de 100 años, un pelín más. Pero Leopold Staff fue poeta polaco y uno de los representantes del grupo neorromántico de la joven Polonia, tradujo a los autores más importantes o los intelectuales más importantes como Leonardo da Vinci, Nietzsche, D'Annunzio, es decir, dos intelectuales italianos de la edad moderna y contemporánea y uno de los filósofos más importantes de la segunda mitad del siglo XIX como fue Nietzsche. ¿Y qué es la joven Polonia? Bueno, el periodo que correspondió entre 1890 y 1918 al arte del propio país. La visión iberoamericana cultural es muy importante. Y dos de los ejemplos que he nombrado son desconocidos en España. Y eso que tenemos el mismo idioma, castellano, español. Fernando Yes y Verdalles fue ensayista cubano. Su obra, influida por Nietzsche, ofreció una visión pesimista de la realidad. Su doctrina individualista en lo sociológico, socialista en lo económico y corporativista en lo político apareció en la obra El individuo, la sociedad y el Estado. Y escribió obras de poesía junto a su hermano Francisco y fue, bueno, pues Jesse Verdalles, un hombre que tuvo una visión pesimista pero por la influencia al final de Nietzsche. Porque el individualismo, que es la doctrina individualista, lo aplicó en lo sociológico, es decir, en el ámbito del estudio de la sociología. Lo económico aplicó el socialismo, la versión de izquierdas y el corporativismo en el ámbito político. De ahí su obra más importante, que es el individuo, la sociedad y el Estado. Es decir, es como esa obra al final es la unión de todo el propio pensamiento de Yes y Verdalles en el ámbito cubano, pero por la influencia al final de la cultura europea y más concretamente de la germana, con Nietzsche. José León Pagano fue escritor argentino. Su labor literaria se desarrolló en campos muy diversos, abarcando la crítica, el ensayo y el teatro. Y una de las obras es El arte de los argentinos, de 1967-1940, cuando se produjo la publicación sobre las artes visuales en su país a partir del periodo precolombino. Es decir, un hombre pagano que habló
en el arte de los argentinos del arte prehistórico, es decir, precolombino. Elie Faure fue historiador de arte francés. Su aproximación culturista al hecho artístico fue expuesta en dos de las obras más representativas, como Historia del Arte de 1909 y 1921 y El espíritu de las formas de 1927. Un hombre que, bueno, pues fue historiador del arte y que se acercó al final al estudio artístico del momento y, bueno, pues lo dejó reflejado en sus obras. Y fue muy conocido en Francia, pero no solo en Francia, en todo el ámbito occidental. Y en menor medida, muy poco en España. La literatura germana es importantísima para comprender la evolución histórica europea de los últimos 200 años. Gottfried Benn fue escritor alemán, considerado uno de los fundadores del expresionismo literario. Hijo de un pastor protestante y de una suiza del Jura, inició sus estudios universitarios en 1904. Durante algún tiempo siguió bueno, los cursos de la Facultad de Letras, luego en Marburgo y Berlín estudió medicina y se graduó en esa materia, y algunos de sus trabajos experimentales fueron premiados con medalla de oro por la Universidad Berlinesa. Y una de las obras es Cerebros de 1916. Un hombre que estudió medicina, que estuvo en el bando, bueno, estuvo en el frente porque le llamaron durante la Primera Guerra Mundial, al propio Bell. Hermann Conradi fue escritor alemán. La obra es Adam Metz, de 1889, influida por las ideas de Nietzsche. Y Reinhard Johannes Sorg fue poeta alemán. La lectura de Nietzsche le inspiró el poema Zaratustra en su obra Una impresión de 1911. Él evolucionó al expresionismo y se convirtió más tarde al catolicismo. Tres escritores que, bueno, estuvieron en la huella europea. He hablado del pensamiento con un helenista alemán. Tres escritores germanos dentro de la cultura de dicho país. Y por último voy a finalizar hablando del arte alemán. Max Klinger fue escultor, pintor y grabador. Realizó tres palos importantísimos en el arte. Escultura, pintura y, bueno, el grabado. Que luego hay más, es porque también está la arquitectura. Asistió a la Escuela de Bellas Artes de la ciudad alemana de Karlsruhe. En Berlín, bueno, fue discípulo de Carl Guizot. Trabajó en el estudio de Arnold Böcklin, pintor suizo bueno, cuyo estilo sentía especial afinidad. Es decir, el propio Kingler, bueno, tuvo o sintió afinidad por uno también de sus, también, como diríamos, maestros, porque estuvo en el estudio. Inició su carrera artística como grabador y pintor y reveló tempranamente en sus grabados una insólita y torturada imaginación, particularmente en los de temática alegórica y mitológica, así como una singular pericia técnica. Ambos rasgos fueron patentes en su obra pictórica. Él, al final, los temas que realizó, el propio Kingler, o el ámbito eso de la mitología, la alegórica, es decir, cosas al final que son como imaginarias, la imaginación. Y una obra es Eva y el futuro de 1880. Un hombre o un intelectual muy importante en la cultura no solo germana, sino a nivel europeo. Es verdad que todos los que he nombrado yo, incluso en Iberoamérica, son muy desconocidos en España, porque nosotros tenemos otro estilo cultural. Nuestro estilo cultural es más el fútbol. Luego hay otros deportes también que son importantes, pero la cultura en España, y yo lo digo siendo historiador, no es tan importante o penetrante en nuestro país que en el resto de Europa y en otros ámbitos, por ejemplo en América. Así que con ello finalizo, y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural europeo y también iberoamericano, que es América, darle a like, suscribiros, poner comentarios y vuelvo a repetirme que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.